En los primeros siglos de nuestra era cristiana, la iglesia iba creciendo y poco a poco iba llenando el imperio romano, que en ese entonces dominaba toda esa región. Y conforme la iglesia iba creciendo, iba impactando, iba influenciando su alrededor. En el imperio romano tenían una costumbre que era cuando las familias eran o muy numerosas o no tenían la economía, o en ocasiones solamente porque nacía una bebé que era mujer, tenían esta costumbre de exponerlos, así le llamaban a esa costumbre. Y lo que hacían es que se ponían de acuerdo los papás y decían: vamos a exponer este bebé. Lo sacaban afuera de la aldea y dejaban al bebé ahí para que se muriera de frío o algún animal se lo comiera. Y según ellos no era asesinato, porque como que decían, lo dejamos ahí y tenía chance todavía de sobrevivir. Claro que no tenía ningún chance de eso, pero eso era una costumbre del imperio romano, no era penalizado. Y lo que sucedió es que la iglesia cristiana fue creciendo y las familias cristianas dentro del imperio romano decidieron ya no practicar eso de exponer a los bebés. Y entonces no importaba la economía, no importaba el número de hijos, ellos confiaban en Dios y ellos criaban a cada hijo. Pero fueron aún más allá. Comenzaron a recoger a los bebés que otras familias empezaban a abandonar a las afueras de las ciudades. Se iban en la noche y recogían a los bebés, y empezaron estas familias a criar a esos hijos abandonados. Y esto fue de tanto impacto en el imperio romano que después de un tiempo en el mismo imperio se consideró un delito exponer a los niños. Y a lo que voy es que la iglesia desde el principio es luz y es sal. Siempre ha defendido y ha ido mucho por los niños, y aún hoy en día tú has visto cómo esto de exponer una otra vez trata de salir y a veces tiene mucho éxito en la parte del aborto, como sociedades ahora están exponiendo a esos bebés en la parte del aborto y están haciendo estos asesinatos. Pero una y otra vez es la iglesia que levanta la voz y comienza primero diciendo: nosotros no lo vamos a practicar. Comienza diciendo: nosotros vamos a apoyar y a ver cómo podemos rescatar a esas familias. Pero eso empieza después a hacer un impacto en la misma sociedad. Y desde entonces la iglesia de Cristo ha sido un impacto para bendecir a los niños. Y tú puedes ver la historia de la humanidad. Las escuelas, la educación han estado muy influenciadas por la iglesia de Cristo, levantando escuelas o levantando hospitales. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy estamos festejando en los niños el Día del Niño, que viene aquí a mitades de semana, pero hoy vamos a hablar acerca de la infancia y de los niños en medio de la iglesia. Pero le hemos ya titulado este mensaje: Encamínalos a Jesús. Y vamos a ver la importancia de una iglesia enfocada en los niños. La iglesia de Cristo tiene que estar enfocada en los niños. Siempre ha estado enfocada en los niños, pero puede peligrar de que de repente nos enfocamos más en los adultos que en los niños. Y no es malo enfocarnos a los adultos, pero vamos a ver ahorita cómo hay mucho fruto en enfocarnos e importancia en enfocarnos a los niños. Me gusta mucho a mí este proverbio, es un proverbio africano que dice que para crear un niño se necesita una aldea, una tribu, ¿sí? Y nosotros somos esa tribu para criar a nuestros hijos. Yo tengo 4. ¿Cuántos tienes tú? ¿Sí? 2, 3. ¿Hay alguien con 5? Ahí hay un valiente de 5, 6. Ahí hay un superhéroe de 6, ¿no? Pero bueno, los que tengas, pero a veces piensas: yo estoy completo con mi familia, ¿no? Y está el papá, la mamá y 1, 2, 3 hijos, y dicen: no estamos completos. Pero no, necesitas los abuelos, y necesitas los tíos, y necesitas los hermanos, y necesitas los amigos. Y a veces, por el otro lado, tú puedes pensar que tú estás incompleto. Dices: bueno, es que yo soy mamá sola, o nomás tenemos un solo hijo, o los abuelos no están, o de alguna manera, o eres nada más el abuelo, pero no tienes los nietos cerca. Pero sabes que en la iglesia tú y yo nos completamos. En la iglesia no faltan, ¿verdad que no faltan abuelos? A ver, un grito de los abuelos. Sí, de nomás están fuertes los abuelos. No faltan los abuelos, no faltan los tíos. Siempre hay una imagen paterna, una imagen materna. Y en iglesia complementamos la familia porque se necesita una tribu. Se necesita una tribu. Y esta es la tribu. Esta es la iglesia de Cristo, que estamos enfocados en los niños. Déjame enseñarte esta gráfica.
Es una gráfica que habla le llamamos la ventana 414. En Misiones existe la ventana 440, que es como geográficamente esos países donde el cristianismo es más bajo, pero le llamamos la ventana 414. Y si tú compartieras de Cristo a estas diferentes edades, este es el porcentaje de fruto, o sea, el porcentaje de aquellos que van a creer en Cristo, que van a recibir en Cristo, que van a seguir en Cristo. Cuando tú le compartes a menores de 4 años, todos están muy chiquitos, el 1% como que lo entiende. Cuando tú le compartes a niños de 4 a 14 años, el 85% va a creer en Jesucristo. Pero mira cómo cambia la gráfica cuando tú le compartes a jóvenes de 15 a 30 años. En estos 15 años de vida, solamente el 10% van a creer en Jesucristo. Y cuando tú le compartes a adultos más de 30 años, solamente el 4% va a creer en Jesucristo. O sea, tú y yo creemos en Jesucristo seguramente porque de chicos nos hablaron de Cristo, algunos de grandes, pero, o sea, si tú vas a una sociedad donde nunca les han hablado de Cristo y te dedicas a evangelizar estas edades, este grupo de edades, el que tiene mayor fruto es el de 4 a 14. Si tú fueras un evangelista, tú estás siguiendo la gran comisión, quieres compartir de Cristo, ¿a cuál grupo te irías? A lo mejor tú dices, no, es que pobrecitos los de 30 o más están muy bajo. Yo voy a ir y voy a subir el porcentaje. Mira, son porcentajes probados. A lo mejor lo puedes mejorar, le echas muchas ganas y lo mejoras al 6. Pero el 85, si tú tienes recursos, a ver, empresarios, acá hay muchos empresarios. Si tú tienes recursos, ¿en qué grupo de edad lo invertirías? Pues 4 a 14, ¿no? Si eres buen inversionista, dice, pues ahí está el fruto. Ahí va a tener un buen rendimiento mi trabajo, mi dinero. Y es esto. Esta es la ventana de oportunidad, porque los niños son como cemento fresco. El cemento fresco, tú le pones la mano y se impregna ahí la figura de tu mano. Y así son los niños, son cemento fresco, que lo que tú les enseñes, ellos impregnado en su corazón. Por el otro lado, los adultos ya somos cemento seco, ¿no? Ya andamos cinceleando ahí, trabajándole y le echamos ganas. Y mira, así hacemos y compartimos a adultos y a jóvenes y a todas las edades. Pero fíjate esto, si tú y yo le dedicamos a los niños de 4 a 14 años, grandes cosas van a suceder en sus vidas, y eso a la vez va a repercutir en la vida de una nación o una sociedad. Y hoy vamos a ver y vamos a estudiar el ejemplo de Jesucristo en esta ventana de oportunidad. A lo mejor tú estás aquí, tienes hijos, a lo mejor tú eres un hijo, eres un hermano mayor, a lo mejor eres un tío, eres un abuelo, a lo mejor no tienes hijos, pero aquí en la iglesia somos una tribu, tú eres parte de la tribu, y este mensaje es para ti, es para poner visión, es para poner un enfoque hacia dónde vamos. Vamos a estudiar este versículo. Este es el versículo central de lo que vamos a estar hablando, que está en Lucas 2:52. Un solo versículo habla de 18 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué interesante, un solo versículo, porque Lucas narra hasta los 12 años de Jesucristo, el nacimiento, 12 años que estaba en el templo, y después se salta a narrar la vida pública de Jesucristo de los 30 años en adelante, pero ese hueco de 12 a 30 años lo narra en un solo versículo. Y el apóstol Lucas dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús en esos 18 años, creciendo en sabiduría, en estatura, en favor de Dios y en favor con toda la gente. Y eso es lo que nuestros hijos y nosotros mismos estamos haciendo, creciendo en eso. ¿Verdad que los niños crecen? O sea, es inevitable que los niños crezcan, ¿no? Aunque hay uno que otro que de repente yo lo veo aquí y parecen los chavorrucos, ¿no? Que le dicen, ¿no? Y te comportas como el niño, pero ya creciste, ¿no? Ya eres alguien adulto y eres un maduro y tienes que ser responsable. Pero nuestros hijos están creciendo en estas 4 áreas y vamos a irlas estudiando, desmenuzando. La primera, crecía en sabiduría. Jesús estaba creciendo en sabiduría. Nuestros hijos están creciendo en sabiduría. Quiere decir intelectualmente, esa sabiduría en el intelecto. Dios nos dio una gran mente, ¿no? A todos, y necesitamos desarrollarla y necesitamos invertirle.
Este versículo en el libro de Daniel habla de 4 amigos que habían sido puestos en Babilonia, el peor de las situaciones, un pueblo pagano, pero mira lo que dice de ellos: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los demás, de todas las demás naciones que estaban ahí. 10 veces mejores. Pregunta: ¿ese es el estándar para tus hijos? Tú dices, mira, con que salga nada más mejor, ¿no? O sea, mejor al papá, ya con eso ya cumplí. Pero fíjate, 10 veces mejor, ese es un buen estándar. Pero a veces como adultos no tenemos esa perspectiva, porque pensamos que el viaje de nuestra vida, tú y yo vamos manejando, ¿no? En el viaje de nuestra vida, y de repente nos damos cuenta que hay 4 polizontes. Nos ha tocado platicar con familias, con personas que de repente dicen, es que yo no sé por qué llegó mi hijo, porque nada más me estorba. Así lo narran. Y lo que están viendo ellos es que están en su viaje y dicen, pues traigo 4 polizontes ahí, a ver a qué hora se baja. Pero yo estoy en mi propósito, en mi viaje, y yo le invierto a mi viaje. Pero esa es una idea totalmente equivocada de qué se trata la vida. En el viaje de la vida, nuestro viaje, en mi caso se trata de mis 4 hijos. Ellos van aquí de copilotos, es parte del viaje el que ellos estén ahí. Y esta parte de crecer en sabiduría intelectualmente, necesitamos tener esta meta, que sean 10 veces mejores, que puedan tener buenos estudios, que puedan tener buenas oportunidades en lo que ellos son buenos, a lo que ellos se dediquen, pero que tengan oportunidades. Yo he escuchado padres, familias, que les pesa enviar a sus hijos a la escuela. Yo hago varios pagos al mes, ¿sí? Y yo soy bueno para pagar y pago. Pero hay algunos pagos que cuando los hago como que digo, pero lo debo, lo pago, ¿no? Pero cuando pago la colegiatura, yo lo hago alegremente. No me pesa pagar la colegiatura de mis hijos. Ya tengo uno en la universidad y los otros ya van a entrar a la universidad y empieza de repente a ser fuerte, pero yo veo que es la mejor de las inversiones que yo estoy haciendo. De hecho, de eso se trata, por lo cual yo estoy trabajando. O sea, aparto para la jubilación, pero estoy dedicándole a invertir a mis hijos. Hace muchos años, una bella familia se acercó para pedir consejo y ellos estaban platicando el matrimonio acerca de cambiar a sus hijos de la escuela, porque lo llevaban a una muy buena escuela, pero estaba siendo un peso económico fuerte para ellos. Y nosotros platicando nada más un rato con ellos solitos llegaron a su propia conclusión y dijeron, no, es la mejor inversión y vamos a seguir. Y eso fue hace años. Yo veo como sus hijos ya están por acabar en esta buena escuela y a mí me da mucho gusto, porque escucha esto, la visión sigue el recurso. Al revés, el recurso sigue la visión, eso es lo correcto. El recurso sigue la visión. Muchas veces dices, no tengo el recurso, entonces no le entro a la visión, pero no es así. Tú y yo tenemos la visión. Dios puso 4 visiones en mi viaje, ¿sí? Lindísimos, hermosísimos, los amo a cada uno de ellos. Y entonces ellos dicen, papá, yo quiero estudiar y quiero esforzarme en esto y quiero incursionar en esto. Y entonces yo voy y busco el recurso, ¿no? Veo de qué manera yo puedo hacerlo. Y peleamos. Y claro que ves tu realidad, pero siempre es una buena inversión invertir en la sabiduría, en el intelecto, en la preparación, en descubrir. Es algo emocionante el descubrir el llamado de tu hijo y de ahí buscarle. A mí me encanta que algunos jóvenes llegan conmigo para pedirme una carta pastoral porque quieren ir a estudiar a universidades en Estados Unidos o en Inglaterra, y son universidades cristianas que piden una carta del pastor. Y me encanta ponerle, yo te lo recomiendo y va a ser excelente y va a ser un éxito y dale toda la beca, ¿no? Les digo. Y entonces ellos andan incursionando en fe. Y esto es algo bueno, necesitamos animarlos, que ellos puedan ir más lejos. ¿Te acuerdas tú y yo? O sea, cuando salíamos de viaje salíamos a Acapulco, ¿no? Y hacíamos como 7 horas. Y ahora nuestros chavos andan por todo el mundo viajando y haciendo internados y demás. Y qué bueno que se preparen y que sean 10 veces mejores, porque el intelecto, la sabiduría que ellos están adquiriendo es una sabiduría que proviene de Dios y es una sabiduría que va a guiar todo lo que ellos aprendan y todo lo que ellos lleguen a conocer y en lo que se lleguen a preparar con un propósito y un destino: honrar a Dios, servir en el reino, bendecir a los que están junto a ellos, cambiar este mundo con el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Crecía en sabiduría. Lo segundo que dice es que crecía en estatura, físicamente.
Y esto es algo padrísimo. Ahorita estaba saludando a Mario de la Rosa y de repente lo vi y dije, ya deja de crecer, ¿no? Era broma, sigue creciendo lo que tengas que crecer. Pero, o sea, los ves crecer y es algo padrísimo, cómo los chavos empiezan y están fuertes. Y me acuerdo hace tiempo, me inscribí a una carrera con mis hijos y es una carrera con obstáculos, ¿no? Que corrías, no sé, 10 kilómetros, 30 obstáculos y demás. Y yo meses preparándome y haciendo ejercicio. Y yo le decía a los chavos, prepárense, corran, ¿no? Y no hacían nada. Y de repente llegó el día de la carrera y ellos acabaron la carrera sin ningún problema, ¿no? Yo acabé la carrera, ¿no? Nada más le dejo ahí. O sea, los chavos, hay algo en el físico de los niños y de los jóvenes y necesitamos nosotros estar sembrando en ellos. Efesios 5:29 dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Y aquí hay un punto importante. Enseñarles una buena autoestima, porque hoy en día el mundo enseña la autoestima en cuanto a lo que tienes o a quién conoces o a quién te pareces, pero, o sea, la autoestima está en que quién vive en nosotros, a quién conocemos en el cielo, es Cristo en nosotros, y que ellos se sientan seguros como son y lo que son para lo que Dios los ha llamado. Crecía en estatura y físicamente. Lo tercero es que crecía en favor con Dios, y a esto le voy a dedicar un poquito más de tiempo. Crecía espiritualmente. Mira, tú y yo somos un espíritu que tiene un alma y que camina en un cuerpo. Y hay que invertirle al cuerpo, a lo físico, hay que invertirle al alma, que es esa parte de sabiduría y del intelecto. Pero en realidad lo que verdaderamente somos es un espíritu, somos espirituales, somos seres espirituales. Y eso es lo más importante, pero muchas veces lo más descuidado. Y es aquí la iglesia donde juega un papel primordial. Aunque la iglesia puede impactar también la parte intelectual y física, pero lo más importante es esta parte espiritual y la que viene, la social. Número 6:25 dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es una oración de un padre hacia un hijo. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Escucha esto. La mejor herencia que tú y yo le podemos dar a nuestros hijos es la vida eterna. Es una relación con Jesucristo. Es conocer y saber comunicarse con el Dios Todopoderoso. Es la mejor de las herencias. Sí, dale universidad y dale coche, lo que tú quieras. Pero lo mejor que tú le puedes invertir es para enseñarles de Cristo. Pero acá hay una realidad. Tú no los puedes llevar a un lugar donde tú no has ido. Y ahí se pone un poquito interesante la cosa. Pero esta es la perspectiva. Estamos tú y yo aquí reunidos y venimos cada domingo y vamos al Grupo Paz y leemos nuestra Biblia. O sea, sí estamos impactando nuestra vida, pero ten una perspectiva también más interesante. Estás caminando a un lugar donde tú quieres llevar a los tuyos, llevar a tus hijos y aún a otros que tú tengas influencia. Vamos a leer Deuteronomio 6, te lo van a poner ahí en la pantalla. Y Deuteronomio 6, versículo 1, Dios da un consejo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Dios le ha dado los 10 mandamientos y las leyes ahí en Levítico y demás. Pero dice aquí Dios, estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Moisés estaba hablando. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. O sea, hay que obedecer. Hay un marco de referencia que Dios nos da. No es complicado. Nosotros que somos creyentes en el nuevo pacto es un mandamiento. Ama a tu prójimo como Dios te amó a ti. Ama a otros como Jesucristo nos ha amado. Pero mira, fíjate el versículo 2. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor tu Dios durante toda la vida. Fíjate qué interesante. Tú, tus hijos, tus nietos. Muchas veces tú y yo tenemos una perspectiva individual, egoísta, y nunca es generacional. Decimos, es mi interés. Y ahorita vamos a ver de dónde sale todo eso, ¿no? Es para mis recursos, es para mi vida, en mi tiempo. Cuando tú piensas y le dices, Dios, que todo me salga bien, ¿tú qué piensas? ¿En un día? ¿En una semana? Bueno, está bien, en tus vacaciones. En un año, en la planeación económica de un año. ¿Quién de ustedes piensa en 3 generaciones? Señor, que salga todo bien, para mí, para mis hijos y para mis nietos.
Eso es visión del reino. Y es lo que dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Pero aquí hay una clave: para que los hijos teman a Dios, los padres son los que comienzan y enseñan e impregnan ese cemento fresco con esa semilla del evangelio. Y los abuelos al mismo tiempo están ahí contribuyendo con los nietos. Y luego los hijos se vuelven padres y ahora sus hijos, y los que eran padres ahora son abuelos. Y empezamos, o sea, Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. O sea, un Dios de generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, ese es el orden. Durante toda la vida, si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y es el concepto, o sea, sí, tú y yo vamos a tener una larga vida. Queremos una larga vida, pero que sea una larga vida de generaciones. Versículo 3, escúchate con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Yo tengo 4. Sí, ya hoy en día parecen que son muchos. A mí se me hacen pocos todavía. Pero dice: todo te saldrá bien, a ti, a tus hijos y a tus nietos. Esa es la bendición que yo busco. Yo tengo una visión generacional. Yo quiero impactar tu vida, pero yo quiero impactar la vida de tus hijos. Yo quiero impactar la vida de tus nietos, con la manera en que tú y yo hacemos iglesia. Versículo 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, este es el gran mandamiento. Y dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Ayúdame ahí el 6. Y ahora vete al 7. Repíteselos, fíjate, todos estos mandamientos, dice: repítelos a tus hijos una vez en su vida. Una vez al año. Una y otra vez. Una y otra. Hay un principio de la repetición. Y ahorita vamos a estudiar cómo hacerlo, porque no es así de demanda y de aburrido y de... No, hay algo muy alegre de esto. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando te vayas a la playa en Semana Santa y cuando estés en el trabajo y cuando estés por dormir. O sea, es algo fresco, es algo que está integrado en la vida, porque esta es la verdadera herencia. Este crecimiento en lo espiritual, este hallar favor con Dios, y en esto debemos de estar. Versículo 8, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Por eso los judíos tradicionales hoy en día lo tienen en la mano, lo tienen en la frente, y dice el versículo 9, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y ellos lo hacen físicamente, se escriben un pasaje ahí bíblico, pero lo que significa es que nuestra casa tiene que ser un lugar donde estemos hablando, donde estemos insistiendo, donde estemos compartiendo esta sabiduría del reino, esta verdad de Dios, y que lo estemos permeando a nuestros hijos, porque familia, hay un marco, hay una ventana de oportunidad, y eso hay que estar aprovechándola, esa ventana de oportunidad. Si quieres regresar a la presentación. Entonces, tenemos... El que crezcan espiritualmente significa que les enseñamos a ir a la fuente. Algo interesante, o sea, tú y yo tenemos hijos, yo en algún momento voy a tener nietos, algunos de ustedes ya tienen nietos, quizá hay algunos aquí hasta con bisnietos, pero ya tienes bisnietos, ¿no? Órale. Entonces, fíjate qué interesante, Dios no tiene nietos. Nosotros podemos tener nietos, pero Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros hijos y con cada uno de nuestros nietos. Pero el que crezcan espiritualmente es enseñarles a ellos, hijos y nietos, a ir directamente a la fuente. Ir directamente con Dios a través de Jesucristo. Y mira lo que dice este autor: el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única manera de enseñar. Oye, pero esto es una gran carga, exacto. Es un gran compromiso, sí. Esa es la visión, que tú y yo vamos a enseñar a nuestros hijos de la manera en que nosotros lo estamos haciendo. ¿Lo hacemos a la perfección? No.
pero vamos intentando, pero vamos caminando. Y ellos están viendo, acuérdate, son cemento fresco. Ellos están captando, ellos están observando. Déjame decirte algunas cosas, cómo nosotros debemos de platicarle los asuntos espirituales a nuestros hijos, porque el 2% de su vida, si vienen fielmente a la escuela dominical, como ahorita que están ahí en el salón, como 200 chavos echando relajo, aprendiendo, estudiando acerca de Cristo, de maneras divertidas y creativas, pero es el 2% de nuestra vida que pasamos en la iglesia si somos fieles, el 2%. ¿Será que cambia el 2%? Es un muy buen 2%. Me encantó ahorita Daniel que dijo, es mi lugar favorito de la semana. Señor, yo escucho eso, yo digo, eso es lo que yo quiero, que sea el lugar favorito de nuestros hijos, que puedan venir aquí alegres y que no sea así como que los estemos arrastrando, ¿no? Yo he visto más bien que los hijos van arrastrando a los papás y eso me encanta. Y yo digo, vamos bien. Pero ser un ejemplo. Vamos a ver algunas cosas como tú, como adulto, como papá. Bueno, si quieres regresa a la anterior. Déjame hablarle un poquito a los abuelos. Déjame hacer un paréntesis para hablar a los abuelos. Porque a veces el abuelo como que dice, yo ya acabé con eso. Pero el abuelo es el abuelo del nieto. No existen nietos si no hay abuelos, ¿no? Y no hay abuelos si no hay nietos. Yo recuerdo a mi abuelo, mi abuelito se llamaba Jesús. Y yo recuerdo que mi abuelito, ya viejito, caminaba por casa de mis papás y se ponía las manos atrás, iba por todo el pasillo, era su ejercicio y caminaba bien despacio. Y nosotros chiquititos nos poníamos atrás de él, poníamos las manos atrás y caminábamos ahí. Y él nos veía venir y entonces se daba la vuelta en el pasillo y ahí íbamos nosotros atrás y caminábamos como en la vuelta. Ese era nuestro juego. Pero yo me acuerdo claramente que le preguntábamos, ¿qué haces, abuelito? Y él nos decía, platicando con Dios. Y eso impactó mi corazón. Eso impactó mi corazón de mi abuelito. Al verlo caminar, platicando con Jesús, platicando con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes fueron impactados en su vida espiritual por sus abuelos? Piénsalo. O sea, que recuerdas cómo tu abuelo, algo que hacía, algo que te dijo, a lo mejor es el que te llevaba a la iglesia, a lo mejor te platicaba y te contaba los cuentos bíblicos. ¿Lo reconoces? Ponte de pie si tú fuiste impactado en tu fe por tus abuelos. Ponte de pie. Todos los que fueron impactados por su fe por sus abuelos. Y yo también me pongo de pie. Qué padre, ¿no? Fíjate lo importante que son los abuelos en la fe. Y yo creo que hoy en día juegan un papel muy importante. ¿Y verdad que estás agradecido? Yo recuerdo con gran cariño a mi abuelito. Vivió hasta los 99 años. Si quieres, toma tu lugar. Y ahora le voy a pedir a todos los abuelos que se pongan de pie. Todos los abuelos, aunque ya venga el camino, ya está, si ya está la panza, ponte de pie. ¿Sí? Wow. Yo le doy gracias. Y los bisabuelos también. Pónganse los bisabuelos, abuelos, bisabuelos. Fíjate qué buena familia. Y a lo mejor tú decías, es que no tengo abuelos. Pues mira, ahí están. ¿No? Tus hijos dicen, es que no tengo abuelito. Agárrate uno de estos. Abuelo. Se abuelea, ¿no? Pero quédate de pie, los abuelos, quédense de pie. O sea, tú tienes una labor muy importante en el crecimiento espiritual de tus nietos. Tú eres un ejemplo, tus nietos te están viendo, te están escuchando. Yo he oído uno y otro testimonio, que fueron los abuelos los que trajeron al nieto a la escuela dominical. Y esas breves clases que vinieron fueron impactados profundamente. Y luego de adultos deciden caminar con Cristo. No por los papás, fueron los abuelos que con el permiso de los papás trajeron a los nietos a la escuela dominical. Tú juegas un papel clave en la vida de tus nietos, de tu familia, pero también en la vida de esta iglesia. Que los niños puedan correr y ver a alguien con canas. Es increíble. Pero tenemos que tener visión, porque cuando el abuelo de repente pasa el niño, no le agarres a zapes. Bendícelo, sonríele, alégrate con él. Porque los niños son ruidosos y cuando llegues ahí al baño y dejan todo tirado y todo, pues nada más alégrate, límpialo y todo está bien, ¿no? Vamos a orar por los abuelos. Acompáñame. Señor, yo te doy gracias por estos abuelos y abuelas. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por este momento que están viviendo. Y yo te pido que tú pongas visión y pasión
por este tiempo, esta época en su vida. Que Señor, ponles fuego en su corazón para compartir a sus familias, a sus nietos, a los propios y a los extraños, Señor. Y que sean una generación de gran influencia para estas generaciones que se están moldeando en ti. Yo los bendigo, yo los honro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué damos un aplauso a todos los abuelos? Y si quieres, ve tomando tu lugar. Gracias. Estas son las familias que vamos trabajando en edificar la vida de nuestros hijos. ¿Cómo enseñarles espiritualmente? Déjame darte algunos puntos rápidos. Primero, sé auténtico. Los niños son los sabios para identificar cuando alguien es auténtico o nomás le está haciendo hacia la farsa. Entonces tienes que ser auténtico. Y tú puedes, compartir aún tus dudas o tus fracasos en esta parte espiritual. Poder decir también yo soy parte, estoy aprendiendo aquí, pero sé auténtico. No limites tus conversaciones espirituales al domingo en la mañana. Porque la vida espiritual es 24/7, es todo el momento. Sí, el domingo puede ser un día muy puntual, donde vamos, donde oramos, a la hora de comer, tomar los alimentos, dar gracias por los alimentos. Pero cualquier momento en la vida es una oportunidad para hablar cosas espirituales. Deja que los niños te descubran en disciplinas espirituales. Como yo descubrí a mi abuelo caminando ahí y él estaba orando. Y ahí lo descubrí, que puedan verte leyendo tu Biblia, que puedan ver orando ahí con Dios, que te puedan ver dando el diezmo, que te puedan ver congregándote. Y eso es lo que más con el ejemplo le estás enseñando. Busca oportunidades en la vida cotidiana para tocar temas espirituales. Hay momentos muy buenos para poder tocar temas espirituales, de acuerdo al momento y la historia de tus hijos, de tus jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que salió, ¿cómo se llama? Endgames, ¿no? Entonces, ahí en Endgames, que la acabo de ver y te voy a contar un poquito lo que sucede y no te la spoileo, güey, está bien. Entonces no te voy a decir nada más que gana, no, está bien. No te lo voy a spoilear, está muy bueno. Pero bueno, no hago publicidad. Pero sales de ahí y hablas de temas espirituales, buscas ahí temas espirituales. Toma la postura de alguien que está aprendiendo también. Sí vamos nosotros en quinto semestre, ellos van en primer semestre, pero tú y yo somos aprendices también en esto y vamos descubriendo. Y hay algo tan hermoso cuando podemos descubrir juntos las generaciones. Pasa la siguiente. Utiliza lo que el mundo dice para discutir asuntos de Dios, para tocar temas de Dios. No te expandes. Pueden llegar un día de la escuela y están viendo algún tema y tú prefieres más bien no tocarlo. No, tócalo, enfréntalo, dile, vamos a investigar, vamos a buscar, vamos a ver lo que el apóstol Pablo opinaba acerca de esto y qué dice Pedro acerca de esto. Esos son momentos oportunos para platicarlo. Ten y sigue un plan para tener devociones familiares y tiempos de oración. Dedícale un tiempo, haz la lectura. No estamos tratando con familia en el YouVersion que leamos la Biblia y no ha sido tan fácil y hay batallas, pero tenemos el plan y vamos hacia adelante. Enséñales que la vida cristiana es divertida, ríete, diviértete. A veces, somos bien divertidos hasta que llegan las cosas espirituales, ¿no? Y entonces ya nos ponemos tan serios y tan aburridos. Tus hijos, pregúntales, hoy se han divertido y se van a divertir y están felices. Y claro que tocamos temas espirituales. La vida cristiana es bien divertida, es una aventura de fe increíble y ellos lo tienen que ver así. Enséñales. No, sirvan a Dios juntos como familia. Esto es algo muy bueno. Cuando las familias juntas hacen un servicio, por ejemplo, salen a alguna comunidad, van a ver a los popolocas y hacen un servicio social y está toda la familia y tú estás observando. Y a mí lo que me soy yo puedo ver a mis hijos y alguno no para de llorar y el otro está más fuerte, pero yo puedo regresar y platicar con ellos qué fue lo que les impactó. O cuando hacemos servicio dentro de la iglesia, quizás ves a alguno de los edecanes, todas las personas que te dan la bienvenida, que te reparten la hojita y el sobre del diezmo, y de repente ves a su niñita que está con ellos y te saluda y te abraza, y eso es algo increíble, ver a las familias sirviendo, descubriendo el reino de Dios. Y discipula y equipa a tus hijos. El vehículo básico de transportación en la vida cristiana es el discipulado. Yo tengo 4 discípulos, mis 4 hijos. Tengo más discípulos, pero esos son los 4 discípulos de primera línea.
de primera generación, esos son a los que le dedico mi vida, y yo estoy viendo sus vidas y los estoy discipulando en el momento que están viendo, y les hablo y les estoy pendiente y los acompaño en sus momentos de triunfo, en sus momentos de peleas, y estamos ahí y estamos discipulando y equipando a nuestros hijos. Escucha esto, nosotros cuando éramos chiquitos, hace años, décadas, ya no le voy a seguir, ¿sí? ¿A qué le teníamos miedo? ¿No? Pues a la oscuridad, a las alturas, a los animales, al ruido, ¿no? Pero nuestros hijos hoy en día, ¿a qué le tienen miedo? O sea, le tienen miedo al divorcio, al cáncer, a las manifestaciones, a ser asaltado. O sea, y es otra cosa muy diferente. Y necesitamos nosotros estarlos equipando. Vienen retos bien interesantes. La Biblia nos advierte de eso, pero tú y yo tenemos que estarlos equipando y preparando y haciéndolos fuertes para lo que viene adelante. Entonces, crecían espiritual, físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Y lo tercero es que crecían en favor con toda la gente, socialmente. Que esta es otra área importantísima. Y esta es otra área donde la iglesia tiene un rol muy importante. Todo lo que nuestros hijos aprenden aquí, aprenden a pararse en un escenario, aprenden a lidiar con el hermano páncreas y el hermano hígado, ¿no? Y aprenden en familia y aprenden, o sea, están expuestos a multiedades. Quizá en tu casa pues hay 2 edades, los papás y los hijos medio iguales, pero aquí llegas y hay multiedades. Y favor significa mirar con buenos ojos, tratar con especial atención, y necesitamos aprender a ser tratados así, pero también a tratar a otros. O sea, cuando se te acerca un niño de la congregación, ¿qué haces tú? ¿Te quedas de pie o te pones a su nivel y te agachas? Y le estás enseñando que te quieres comunicar con eso. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. De las mejores cosas que le puedes enseñar es que estén en paz con todos, es que tengan esa habilidad de relacionarse, esa inteligencia emocional que se le llama, ¿no? Te voy a leer un poquito la ley de propiedad del niño pequeño, ¿sí? Porque te la voy a leer porque algunos de ustedes todavía siguen con esta ley, pero te la voy a leer. Dice: si me gusta, es mío. Si está en mi mano, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tuve hace un rato, es mío. Si es mío, haré todo lo posible para que no sea tuyo. Si estoy haciendo algo, construyendo algo, todas las piezas son mías. Si se parece al mío, es mío. Si lo vi primero, es mío. Si estás jugando con algo y lo dejas por un momento, en automático se vuelve mío. Si está descompuesto, es tuyo. O sea, y es interesante porque algunos seguimos con estas mismas leyes. Pero ¿verdad que es algo que tenemos que con nuestros hijos enseñarles a compartir? Y eso en la iglesia sucede, donde vamos, visitamos una comunidad y llevan ellos sus regalitos, o sea, sus ropas, o aquí mismo los niños en este momento están aprendiendo a compartir. No todos lo dominan el primer domingo, pero lo están haciendo y hay un crecimiento. Vamos aprendiendo socialmente a estar en comunidad y a vivir, y lo que la iglesia puede ofrecer, ningún otro lugar lo ofrece. Tú dices el club, no, el club no hay ningún compromiso. Aquí es decir, somos parte de esta familia. Nunca, o sea, de repente hay un hermanito que pasa y te pisa el pie. ¿Y qué hay que hacer? Perdonarlo. Quizá te pisó queriendo, sin querer, pero lo perdonas, ¿no? Y con nuestros hijos también ya se peleó y ya empezó algo así. Pero viene un crecer en todo esto, en intención. La socialización que la iglesia da, ningún otro lugar lo puede dar, porque es en amor, es en tolerancia, es en comprensión. O sea, ¿dónde tienes un lugar lleno de gente imperfecta? Que se sabe imperfecta. Porque ahí todos los lugares son gente imperfecta, pero algunos se creen perfectos. Pero aquí, o sea, somos auténticos y decimos: no soy perfecto, estoy en construcción, nos ayudamos unos a otros, nos abrazamos unos con otros, lloramos unos con otros. Y es esto, una iglesia dirige generaciones, alimenta naciones. Esta es la visión, familia. En esta iglesia tenemos generaciones, tenemos los abuelos, tenemos los padres, tenemos los jóvenes, tenemos los pequeños y tenemos ya los que vienen en camino y los nietos y los que vendrán. Hay generaciones
Y las generaciones que estamos enseñando aquí son líderes para guiar a su generación. Nuestros jóvenes de secundaria en este momento están recibiendo una enseñanza. Y les estamos enseñando de Cristo, pero les estamos enseñando a ser líderes de influencia con la verdad del Evangelio en su generación. Y ellos van a impactar su generación. Había hace décadas en Inglaterra, el príncipe Felipe Philip creo que es, uno de los príncipes allá, citó a uno de los pastores de una gran congregación en Inglaterra porque el crimen en Inglaterra estaba creciendo increíblemente. Y entonces llegó el pastor y el rey le dijo, o sea, ¿qué nos recomiendas para Inglaterra? Y este pastor dijo que más niños asistan a escuela dominical. Y el príncipe se rió. Ay, ¿cómo crees? Y le enseñó estadísticas. Dijo, al final de los 1800, el 75% de los niños en Inglaterra iban a una escuela dominical, a la iglesia y a la escuela dominical. Y el crimen le enseñó datos cómo estaba bajísimo en esas generaciones, pero empezó a cambiar eso y conforme fue cambiando eso, el crimen se fue subiendo. ¿Sabes cuál es la solución para México? Que los niños de México vayan a la escuela dominical. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Pero ¿por qué no comenzamos con nuestro círculo de influencia? Con nuestros propios hijos y traerlos puntualmente y llevarlos y animarlos y equiparlos y darle seguimiento también en la enseñanza en casa. Y de ahí a los amigos y los vecinos. Y entonces eso es lo que estamos haciendo, dirigiendo generaciones y alimentando naciones. Hoy al rato comen chicharrines y leche y donas, no sé qué cosas le van a dar ahí ahorita, ¿no? Y me encanta porque los alimentamos físicamente y espiritualmente y emocionalmente. Pero estamos alimentando naciones porque en esos niños hay naciones. Ellos van a ir a las naciones. Los jóvenes también. Y esos, tienen naciones en su corazón y van a estar en la India, y van a estar en Australia, y van a estar en Japón, compartiendo del Evangelio. Eso es la visión que tenemos. Y cuando estamos sembrando en ellos, estamos sembrando en naciones. Así que la siguiente vez que pase un niño corriendo y te pisa el pie, tú di, ahí van naciones. Y lo bendices. Dice, gloria a Dios, me acaba de pisar una nación, ¿no? Y, tienes que tener esta visión y esta pasión. Te hago estas preguntas. ¿Ves a los niños como un obstáculo o como una oportunidad? ¿Cuál es tu visión para los pequeños? Y yo sé que algunos pueden decir, es que yo no tengo nada que ver con niños. No, todos tenemos que ver con niños. Hasta el viejito de la película de Up, ¿no? Su vida cambió cuando se encontró con ese gordito scout. Y a lo mejor tú necesitas un niño en tu vida, porque eres un gruñón. No voy a decir que da. ¿Lo ves como un obstáculo? Papá, ¿lo ves como un obstáculo de tus proyectos o lo ves como el proyecto, como esa oportunidad? ¿Crees que las necesidades de los niños son más importantes que las de los adultos? Ándale. ¿Cuántos dicen que sí? 2, 3. ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar el siguiente domingo? Todos nos vamos al salón y todos los niños se vienen aquí al auditorio. Espérame tantito. Sus necesidades son importantes y debemos de verlas como prioridad a nosotros y necesitamos invertirles y dedicarles y tolerarlos. Que la iglesia no sea una iglesia que sea children friendly, ¿no? Que sea amigable para los niños. Y esta pregunta, ¿cómo puedo yo encaminar a los niños a Jesús? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cuál es tu rol? Voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es tu rol para encaminar a los niños a Jesús? Mire este salmo, Salmo 127. Esta es la visión. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. A lo mejor estás frustrado y dices, ¿qué hago por mi nación? Agarra una flecha en tu mano y dirígela hacia donde sabes que tiene que ir. Los niños no saben a dónde tienen que ir, pero los adultos sabemos a dónde hay que ir, pero tenemos que lanzar esas flechas. Son flechas los niños, los jóvenes en nuestras manos, papás, abuelos. Y dice, dichosos, bendecidos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Yo tengo 4 en mi casa, pero esta iglesia está llena de flechas y queremos más flechas. Y queremos poder impactar aún las flechas fuera de esta casa y poder impactar
sus vidas. ¿Qué es los niños en tu vida? Quizá eres papá, quizá eres hermano mayor, quizá eres abuelo, tío, aún los que no tengan hijos por alguna circunstancia. Tú eres un tío, tú eres un hermano mayor, tú puedes ser alguien de influencia. Hay muchos niños que necesitan una palabra, un toque tuyo. Hicieron un experimento y pusieron un auditorio lleno de jóvenes, y entonces le dieron estas instrucciones a los jóvenes: vamos a meter a otro joven que va a venir con la vendado los ojos, y una persona en el auditorio le va a dar las instrucciones de lo que tiene que hacer. Lo que tenía que hacer es caminar todo el pasillo, subirse al estrado y abrazar a una persona que estaba aquí arriba. Es lo que tenía que hacer. Y solamente había una persona en medio, y le dijeron: todos los demás pueden hacer ruido. Y entonces este joven lo dejaron entrar, y todo el auditorio de jóvenes empezó a hacer ruido diciendo cosas variadas, y solamente había una persona ahí en medio que le gritaba: camina hacia adelante, tienes que llegar al estrado, cuidado con los escalones. Pero este joven no pasó de allá atrás, no se pudo mover con todo ese ruido que tuvo. Aunque sí comenta que escuchó a aquel joven que le daba las instrucciones, quedó paralizado. El siguiente paso del experimento era que volvía a entrar otro joven diferente, vendado los ojos, y ahora había otro joven que le podía decir de cerca las instrucciones correctas, pero había otro joven de cerca que le decía instrucciones equivocadas y que lo amedrentaba para no caminar hacia adelante, y todo el auditorio podía hacer ruido. Y entonces entró este joven, pero no podían tocar. Estos dos otros jóvenes no podían tocar al joven vendado. Entró este joven y todo el auditorio empezó a gritar, y este joven empezó a decir: camina hacia adelante, le empezaba a gritar, pero el otro le decía: no camines, no te convienes, no pares, no vas a poder. Y entonces este joven caminó un poquito más porque tenía esta información más cerca, pero quedó también en medio del auditorio paralizado, no se pudo mover. Tercera fase del experimento. Entonces pusieron ahora al auditorio y decían: pueden gritar lo que ustedes quieran. Y estos dos mismos jóvenes les dijeron: vuelvan a hacer su labor, tú amedréntalo, pero tú ahora le vas a decir, pero sí lo puedes tocar. Esta fue la diferencia. Y metieron otro joven vendado y empezó a caminar, y todo el auditorio, ya metido en este experimento, le empezó a gritar: no lo hagas, no te conviene. Y entonces el otro joven llegó y puso su mano sobre su hombro, y en lugar de gritarle, le empezó a susurrar: camina despacio, vas hacia adelante, vas bien. Y empezó el joven a caminar hacia adelante: no te detengas. El otro se paraba enfrente y le gritaba: no te conviene, te están engañando, no camines por ahí. Y todo el auditorio empezó a meterse más al experimento, y al unísono empezaron a gritar: no lo hagas, no lo hagas. Pero este joven comenzó a caminar y caminar, y no dejó de parar. Subió los escalones por llegado por este joven. Ahí está la persona, abre tus brazos, abrázala. Y abrazó, y en el momento que lo abrazó, todos los jóvenes empezaron a aplaudir. Y le preguntaron a este joven: ¿qué sucedió? Dice: yo llegué y tanto ruido me sacó de onda, pero en cuanto sentí un toque, supe que a alguien le importaba y le hice caso. Familia, hay una generación que está preguntando a quién le importo, y es el toque de la iglesia el que nos va a permitir el acercamiento, la empatía, la tolerancia, el tocarlos, que va a permitir que el mensaje de Cristo los guíe hasta abrazar a nuestro Señor. Y es lo que nos toca hacer a nosotros, en lo individual, en las familias y como iglesia. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de familias y de generaciones, y gracias que somos parte de esta bella familia de fe. Señor, te pedimos que tú nos guíes a poder hacer de Paz, de Iglesia Paz, un lugar seguro, amigable para los niños, irresistible para los jóvenes, donde ellos puedan tener mejores amigos, donde puedan tener abuelos, tíos y hermanos mayores, padres, madres, que a través de estar cerca en amor puedan transmitir la verdad de tu palabra y llevarlos a puerto seguro. Señor, sabemos que todo estará bien, porque en este lugar invertiremos en los niños.
sabremos que todo nos saldrá bien, porque en este lugar, en tu nombre, invertiremos en todas estas generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.